mujeres han tenido representación en las ciencias, en especial en las llamadas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, Youth in Astronomy es una comunidad que busca promover el acceso a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres jóvenes al mundo de la astronomía. Ahora, ¿por qué el enfoque de género? ¿Por qué dirigido a las mujeres? Porque bueno, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido menos oportunidades de destacar en la ciencia, no por falta de talento, sino por las barreras sociales en sí. Eso es lo que pretendemos cambiar, visibilizar referentes, generar oportunidades y poder cultivar vocaciones científicas en igualdad de condiciones. En eso se centra Youth in Astronomy y bueno, pasaré a hablar un poco de una breve historia de la astronomía. La astronomía es una de las ciencias más antiguas, como sabemos. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha observado el cielo para poder entender el paso del tiempo, las estaciones y su propio lugar en el cosmos. Primero, hay algunos momentos claves dentro de la historia. Uno de ellos sería cuando los babilonios fueron una de las primeras civilizaciones en registrar fenómenos astronómicos. Ellos observaban el cielo con fines agrícolas, religiosos y políticos. Crearon tablas astronómicas y registraron eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Sus observaciones sentaron las bases de la astronomía antigua. Tiempo después viene Aristarco, que fue el primer astrónomo conocido en proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés como se creía en ese momento con, bueno, la teoría geocéntrica. Y bueno, su idea no fue aceptada en ese tiempo, ya que, como comenté, el modelo geocéntrico era lo que más dominaba. Bueno, avanzamos al siglo XVII con Galileo Galilei, quien transformó la astronomía al observar el cielo con un telescopio. Descubrió lunas orbitando Júpiter, lo que desafiaba la idea de que todo giraba en torno a la Tierra. Y a partir de aquí la astronomía dejó de ser solo teoría y pasó a ser observación científica rigurosa. Y bueno, más cerca a nuestros tiempos, en el siglo XX, Edwin Hubble cambió nuestra perspectiva, ya que antes pensábamos que la Vía Láctea era el todo, pero él logró demostrar que existen millones de galaxias y que todo se aleja entre sí, y que no solo el universo es enorme, sino que está en constante expansión. Y bueno, hoy en día la astronomía se apoya de instrumentos como el telescopio espacial James Webb. Y bueno, este telescopio lo lanzaron en 2021 y bueno, nos permite ver más lejos, incluso hasta los orígenes del universo, ya que observa galaxias que que se formaron después del Big Bang. Y bueno, es como tener una máquina del tiempo mirando hacia el pasado cósmico. Bien, esa es como una breve historia de lo que es la astronomía hasta el día de hoy. Y bueno, aquí entra una pregunta a las personas que están viendo esto. Si alguno me podría comentar si conocen alguna astrónoma, una científica, alguna referente famosa. Hipatia de Alejandría. Ok. Bueno, como el público es tímido, entonces, bueno, ok. Justamente va a ser la primera de la que voy a hablarles un poco, de Hipatia de Alejandría. Bueno, es una de las primeras mujeres astrónomas y matemáticas de la historia. Vivió en el siglo IV en Egipto. Ella enseñó filosofía, matemáticas y astronomía y defendió el pensamiento racional en una época marcada por tensiones religiosas y políticas. Aunque sus obras se perdieron, se saben que mejoró instrumentos astronómicos como el astrolabio y escribió comentarios sobre las órbitas planetarias.
Su historia nos recuerda en sí lo difícil que fue para las mujeres poder involucrarse en este campo en esos tiempos. Bueno, siglos después, en el siglo XVIII, encontramos a Caroline Herschel. Ella es considerada la primera astrónoma profesional de la historia. Trabajó junto a su hermano, William Herschel, quien descubrió el planeta Urano. Bueno, Caroline fue la primera mujer en recibir un salario por hacer ciencia y la primera en descubrir un cometa. En total, ella descubrió 8 cometas. Y bueno, además recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, un reconocimiento que en su época era impensado para una mujer. Y bueno, su legado inspiró a muchas otras astrónomas que vinieron después. Y en lo personal a mí también me inspiró mucho. Bueno, seguimos con tres astrónomos más. Ok. Bueno, ahora hablaré de Henrietta Leavitt, sí. Fue una astrónoma estadounidense que trabajó en el Observatorio de Harvard a finales del siglo XIX. En esa época, las mujeres no tenían permitido operar en los telescopios ni participar como científicas oficiales. En su lugar, muchas fueron contratadas como, entre comillas, computadoras humanas. Este término se usaba para describir a mujeres que realizaban cálculos astronómicos a mano, analizando las fotografías de placas de vidrio del cielo. Aunque su trabajo era esencial para la astronomía, era mal remunerado y mucho menos reconocido. Leavitt descubrió una relación fundamental entre el brillo y el periodo de pulsación de un tipo de estrella llamado cefeidas. Y bueno, este hallazgo permitió por primera vez calcular con precisión la distancia entre las galaxias. Más adelante, su descubrimiento fue la base del trabajo de Edwin Hubble para demostrar que el universo se está expandiendo. Bueno, luego les hablaré de Cecilia Payne-Kapowski, que bueno, revolucionó la astronomía en el siglo XX al demostrar en su tesis doctoral que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio. En ese momento, la comunidad científica creía que las estrellas tenían la misma composición que la Tierra. Bueno, su conclusión fue tan innovadora que incluso fue rechazada inicialmente por astrónomos varones. Sin embargo, más adelante fue confirmada como correcta. Y bueno, ella se convirtió en la primera mujer en dirigir un departamento en la Universidad de Harvard y su trabajo en sí transformó por completo la visión de la física estelar. Y bueno, una de las más conocidas y creo que las más escuchadas, incluso un telescopio en Chile ahora se ha abierto en su nombre, es Vera Rubin, quien aportó la primera evidencia convincente de la existencia de materia oscura en el universo. Al estudiar cómo giran las galaxias, ella pudo observar que las estrellas en los bordes se movían más rápido de lo que debería ser posible si solo existiera la materia visible, o sea, la materia ordinaria. Y bueno, su hallazgo fue clave para el desarrollo de la cosmología moderna. Aunque durante años no recibió el Nobel, su nombre está ligado para siempre a uno de los misterios más importantes, el de la física actual, que es la materia oscura, y que hasta el día de hoy, bueno, eso es lo que se sigue investigando. Ok, ahora les hablaré de la astronomía en la actualidad y el rol femenino. Bueno, hoy en día seguimos avanzando, pero aún hay retos. Solamente el 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, y en áreas como la física y la astronomía ese porcentaje desciende aún más. En la astronomía, menos del 20% de las posiciones senior están ocupadas por mujeres. Bueno, a pesar de ello, a pesar de esos obstáculos, por así decirlo, existen figuras femeninas que están transformando la ciencia. Por ejemplo, tenemos a Sarah Siager, que ha sido clave en el desarrollo de técnicas para analizar la atmósfera de planetas fuera del sistema solar, reconocida internacionalmente por su trabajo pionero en la búsqueda de exoplanetas habitables y en la caracterización de las atmósferas. Luego tenemos a Andrea Hensch, que es una figura inspiradora para las jóvenes científicas,
Con su investigación logró confirmar la existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Y bueno, su Nobel de Física en 2020 no solo reconoció su arduo trabajo, sino que también marcó un hito en la ciencia. Y después tenemos a Katie Bowman, que es la que podemos ver acá. Ella lideró el desarrollo de un algoritmo innovador para reconstruir una imagen a partir de los datos del telescopio del horizonte de eventos. Y bueno, la imagen del agujero negro en la galaxia M87 fue un logro histórico para la humanidad. Y bueno, ellas son un claro ejemplo de cómo el talento femenino transforma el conocimiento y la tecnología. Bueno, ahora, ¿cómo puedes involucrarte o ser parte de lo que es la astronomía o las ciencias en sí? Bueno, estudiando una carrera es claramente una de las más, una forma más viable de hacerlo. Una carrera ligada a la ingeniería, a la astronomía, a las matemáticas, a la física pura. Bueno, también tenemos otras formas, por ejemplo, si no somos alguien que realmente quiere estudiar alguna de esas carreras, pero sí nos aficiona o nos gusta mucho esto, también tenemos apps de observación como el Skyview, el Stellarium, el NASA, que podemos interactuar con esas aplicaciones para poder investigar más. También el de la NASA muestra los documentos, algunos que, de las misiones que han habido, videos en la misma estación espacial, también hay documentales. Bueno, para involucrarnos tal vez un poco más, y es que tal vez sí es algo que y nos vamos a dedicar tal vez, sería una iniciativa como el NASA Challenge, que es algo que se realiza cada año en sí. Y bueno, eso es algo más global, donde participan los jóvenes, los graduados, las personas que, incluso personas del colegio también participan en eso. Bueno, otra forma también considero que serían los voluntariados, las organizaciones, los clubes, eh, y bueno, ahí también entraría lo que es la IEEE, que eso ya es más como una parte para las universidades. Eh, es una de las ramas que la verdad sí te apertura mucho. Y bueno, cursos gratuitos, así, como los que están en Khan Academy, los de NASA, los de SpaceFly, los de Coursera, que son con un costo, pero sí, no son, bueno, no creo que, no son tan, o sea, costosos. Y los de edX, que también son buenos, ahí hay incluso un curso de astronomía virtual. Y sí es muy bueno, porque ahí lo tomé. Entonces, bueno, esas serían las formas de cómo podemos involucrarnos. Y una pregunta que viene para el público es si han escuchado sobre otras plataformas, grupos o actividades donde podamos aprender más sobre astronomía o participar activamente en ello. No sé si alguno. Bueno, chicos, en todo caso pueden dejar si saben de algún curso, si saben de algún voluntariado, dejarlo en la sección de comentarios o bien también prender su micrófono. De mi parte, bueno, también quiero agregar un comentario de esto. Hay una página web de la UNOSA en donde brindan 3 cursos. Uno es de la introducción a la economía espacial, otra sobre la ley espacial y también otra que es sobre sostenibilidad. Por si están interesados, ¿no? Ahorita les voy a dejar el enlace para que pues unan, vean cómo la UNOSA ha hecho leyes, ¿verdad? Para cuestiones espaciales desde 1958 y después de completar estos cursos dan un certificado al final. Entonces, por si quieren, ahí les voy a dejar el enlace. También otra forma que yo conozco es la parte de las Olimpiadas. Hay distintas Olimpiadas como la OLA, que son la de astronomía y astronáutica.
Y también hay como para niveles escolares, colegiales, universitarios, hay distintas olimpiadas, grupos, competencias, hackatones en las que se pueden participar. Por ejemplo, el Copernicus Lab en Panamá tiene una hackathon que hacen siempre, me parece que anualmente o semestralmente. Entonces, me parece que ese tipo de oportunidades, las redes por ejemplo, latinoamericanas o de distintos países que se encuentran en ciencias espaciales, en astronomía, en exploración espacial, me parecen buenas opciones. Ok, muchas gracias Mariana, muchas gracias Valeria creo que fue, por sus comentarios. Y bueno, más que nada agradecerles por haber tomado su tiempo para ver esta ponencia. Espero haya sido de su agrado. Y bueno,